You're calling, I'm falling. Don't know what it is you do. Bueno, mister, enhorabuena por la importantísima victoria, segunda consecutiva del Viñalbal y Valdepeñas, que va a haber un salto en la clasificación con esos 6 puntos consecutivos. Trabajadísima victoria, y si hay que empezar por el principio, sobre todo por estos locos, por la afición del equipo vinatero que se ha desplazado hasta Ferrol viajando toda la noche, más si cabe importante esa victoria. Bueno, poco que decir de ellos, que no hayamos dicho ya, es espectacular al final la implicación que sienten hacia el club, hacia el proyecto, y nosotros nos alegramos por supuesto por nosotros en primera persona por los 3 puntos, pero ni que decir tiene la satisfacción todavía es mucho más plena por poder brindársela a todos ellos y sumado a todos aquellos que también nos han seguido desde la distancia y que sufren con nosotros el día a día. No sé qué le han dicho a sus jugadores antes de arrancar el partido en el túnel de vestuario, porque después de ese recibimiento de la afición el equipo rápidamente se ha colocado con un 0-2. ¿Qué mejor para arrancar este partido? Bueno, en ese sentido hemos tenido la fortuna de aprovechar ahí nuestro momento, esos instantes. Si te soy sincero, el 0-2 no lo he visto. De repente he oído gol y he dicho, hostias. Pero creo que hoy en líneas generales al final hemos visto que ellos han tenido un empuje espectacular y nos ha tocado sufrir muchísimo. Hemos tenido que jugar de otra manera y al final estamos hablando, ya lo estábamos diciendo, esto es primera división, la gente tiene mucho talento, mucha calidad, jugamos contra un rival que tiene mucho empuje y sabíamos que en ese sentido ya nos iba a tocar sufrir mucho, sobre todo pues las situaciones de uno para uno, tanto de Adri, de Rubi, de Isma, etc. Al final es un equipo con recursos y sabíamos que nos iba a exponer ahí y nos iba a tocar sufrir, y creo que ahí está un poco la clave de la victoria, en esa capacidad de sufrimiento, de entender que teníamos que ganar hoy desde la defensa y esperar nuestro momento y saber que iba a llegar y que íbamos a tener nuestras opciones, como así ha sido. La segunda parte ha arrancado a la inversa, sí. Prácticamente consecutivamente ha empatado el partido, se ha venido abajo el pabellón y ha sabido aguantar el chaparrón. Bueno, al final es lo que estamos hablando, al final hay que tener esa fuerza mental para saber esperar tu opción y no dejarte ir por las situaciones, tanto si vienen a favor como en contra. Entonces creo que en ese sentido pues al final hemos sabido esperar, como te digo, el momento, hemos encontrado el 2-3 con la situación del 4-3 que no supimos aprovechar el día de Cartagena, y hoy nos ha dado esa ventaja, y al final pues es como te digo, al final muchas veces en partidos tan equilibrados al final se decide porque la pelota te entre o no te entre, y en ese sentido hoy quizás nosotros nos ha venido más de cara porque a nosotros nos ha entrado y ellos en alguna situación a lo mejor se han visto con ese desacierto que les ha impedido a lo mejor ponernos mucho más contra las cuerdas. ¿Cómo voy a cambiar el partido en el doble penalti? Ha hecho un partidazo Pedro Coronado, ha decidido hacer el cambio rápido para centrar a Mendiola, un experto también para el doble penalti. Bueno, al final son situaciones que se deciden y yo me alegro mucho por Mendiola, porque al final viene de no estar jugando y al final pues es un dato más que ayuda al grupo en cuanto a la competencia interna, ya que todos se sientan importantes y vean que todos tienen que dar y aportar su granito de arena para que todos saquemos esto para adelante. ¿Y qué importante es esta segunda victoria consecutivamente? Bueno, pues está claro que son 3 puntos. Al final sumar en nuestras situaciones es vital y ya no solo por ello, sino pues por la moral que cogemos y porque incluso en ese sentido, pues entre comillas, aunque está claro que Ferrol tiene mucho más margen todavía que nosotros, pero también estamos metiendo a otro equipo más en la pomada, nosotros ya le tenemos a tiro y bueno, en cualquier caso pues, pero sobre todo a nivel personal de nuestro grupo, ya te digo, por la sensación de que seguimos sumando, de que ahora mismo nos hemos colocado con un colchón con respecto a la salvación, pero tenemos que seguir con la misma prudencia, con la misma humildad y entendiendo que todavía nos queda mucho por hacer y sabiendo ya desde ya que el partido contra Santa Coloma la semana que viene es otra nueva oportunidad para seguir afianzándonos de cara a poder acercarnos cuanto antes al objetivo de la permanencia. ¿Y qué importante es ganarle a rival directo de la gran partida? Bueno, también por supuesto y bueno, y seguir en esta línea, al final es que todo esto ya lo estamos hablando, es importante sobre todo por la tabla y por la moral que estamos cogiendo, y ahora lo que te digo, ahora pensar a disfrutarlo hoy, pero a pensar ya en Santa Coloma que en casa con el respaldo de la grada tenemos que dar un paso adelante ahí otra vez y ir a por la tercera, no hay 2 sin 3.